mujeres modernas que viven como estoicas, serenidad, fuerza y propósito en tiempos caóticos. En un mundo que corre sin parar, donde la perfección se mide por filtros, logros y likes, hay mujeres que han elegido otro camino. No el más fácil, pero sí el más firme. Han encontrado en el silencio una fortaleza. En la simplicidad, un poder. En la adversidad, una maestra. Puede que no conozcan a Séneca, ni citen a Epicteto o a Marco Aurelio, pero aplican sus enseñanzas cada día, cuando eligen responder con calma, cuando se adaptan sin rendirse, cuando encuentran paz en lo que no pueden controlar. Son madres, emprendedoras, estudiantes, líderes, artistas, mujeres modernas que, sin saberlo, han despertado a una antigua filosofía. Una que no busca fama ni aplausos, sino equilibrio, virtud y libertad interior. Hoy te invito a conocerlas, a reconocerte en ellas. Porque tú también puedes vivir como una estoica. El estoicismo no tiene género. El estoicismo nació en las antiguas calles de Atenas, en los pórticos donde Zenón de Sitio enseñaba. Más tarde, floreció en Roma bajo la pluma de Séneca, las enseñanzas de Epicteto, un esclavo convertido en sabio, y las meditaciones íntimas del emperador Marco Aurelio. Todos hombres. Todos figuras de poder o sabiduría en un mundo donde las mujeres, salvo raras excepciones, no escribían tratados ni filosofaban en público. En ese entonces, eran sombras. Presencias silenciadas. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría, no pertenece al sexo, al estatus ni al tiempo. El estoicismo no fue creado contra las emociones, sino para navegar con ellas. Y aunque sus textos clásicos hayan sido escritos por hombres, sus principios más profundos, el dominio propio, la aceptación de lo inevitable, la búsqueda de virtud, el desapego de lo externo, la libertad interior, trascienden los límites del género. Hoy, sin necesidad de toga ni manuscritos, muchas mujeres viven el estoicismo. No en teorías ni discursos, sino en la práctica silenciosa y constante. Lo aplican cuando crían a sus hijos con paciencia, cuando enfrentan un diagnóstico con valentía, cuando trabajan en ambientes hostiles sin perder la compostura, cuando eligen lo correcto en lugar de lo cómodo. No necesitan llamarse estoicas para hacerlo. Porque el estoicismo no se mide por lo que se dice, sino por cómo se vive. Y muchas mujeres de hoy, sin pretenderlo, están escribiendo una nueva página en esa filosofía, una página que respira coraje, compasión, resiliencia y dignidad. ¿Qué es ser una mujer estoica en el siglo XXI? Ser una mujer estoica en el siglo XXI no significa reprimir lo que sientes ni convertirte en una estatua de mármol. Significa, más bien, cultivar la fuerza interior que te permite elegir cómo responder cuando todo a tu alrededor te empuja a reaccionar sin pensar. Es sentir profundamente, pero sin permitir que tus emociones te arrastren como una tormenta. Es llorar si hace falta, pero luego levantarte con la misma serenidad con la que cae la lluvia, sin culpas, sin máscaras, sin rencor. Una mujer estoica no niega el dolor, lo reconoce, lo respira, lo enfrenta. Y al hacerlo, lo transforma. Porque entiende que el sufrimiento no es una señal de debilidad, sino un umbral hacia la sabiduría. En un mundo saturado de estímulos, donde se celebra la inmediatez, el drama y el ruido, ella elige la templanza. No porque sea fácil, sino porque es necesario. En lugar de competir por tener más, agradece por lo esencial. Mientras otros se preguntan, ¿por qué a mí?, ella se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Ser estoica hoy es vivir con propósito en medio de la distracción. Es no dejarse devorar por la ansiedad del futuro ni por los errores del pasado. Es mirar cada día con presencia, preguntándose con honestidad: ¿qué depende de mí? Y luego, con valentía, soltar lo que no. No es que no sienta miedo, rabia o tristeza. Es que ha aprendido a no rendirse ante ellos. Porque ha descubierto que su paz no depende de lo que el mundo le da, sino de lo que ella decide construir dentro de sí. Margaret Graver y la reivindicación de las emociones. Durante siglos, se ha repetido un mito peligroso, que los estoicos eran fríos, imperturbables, casi inhumanos.
que su ideal era suprimir las emociones como si fueran debilidades. Pero Margaret Grave, filósofa contemporánea, profesora en Dartmouth College y una de las voces más respetadas del estudio estoico moderno, nos ofrece otra mirada. Una mucho más real, mucho más humana. En su obra fundamental Stoicism and Emotion, Grave reconstruye el verdadero espíritu del estoicismo. Y lo hace con profundidad, rigor y compasión. Ella demuestra que los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino comprenderlas. Que no pretendían ser insensibles, sino sabios. Para Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, las emociones eran parte de la condición humana. Lo que proponían no era reprimirlas, sino observarlas, interrogarlas y transformarlas con ayuda de la razón. Porque una emoción desbocada puede cegar, pero una emoción comprendida puede guiar. Margaret Grave devuelve a la filosofía estoica su rostro más compasivo y completo. Gracias a su trabajo, muchas mujeres han encontrado en el estoicismo no una invitación a endurecerse, sino a fortalecerse. No a negar lo que sienten, sino a aprender a sentir con conciencia. Una mujer estoica no es una mujer de piedra. Es una mujer que ha aprendido a detenerse antes de reaccionar, a interpretar sus emociones con lucidez, a no dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la tristeza, y a actuar, incluso en medio del dolor, con virtud. Como bien dice Grave, no es la emoción lo que nos hace vulnerables, sino la falta de comprensión de ella. Esa comprensión, hoy más que nunca, es un acto de poder. Un acto de libertad. Sharon Lebel y el arte de vivir moderno. Durante siglos, los textos estoicos permanecieron en las bibliotecas, escritos con un lenguaje denso, técnico, casi inaccesible para la mayoría de las personas. Especialmente para aquellas que no eran filósofos ni académicos. Entonces apareció Sharon Lebel, autora, música y pensadora. Una mujer que no solo comprendió el estoicismo, sino que lo hizo respirar en el presente. Su obra El arte de vivir no es una simple traducción de Epicteto. Es una reinterpretación, una destilación luminosa de sus enseñanzas. Con un lenguaje claro, cercano, casi poético, Sharon convirtió las ideas del esclavo convertido en sabio en una guía práctica para quienes viven en el siglo XXI. Y, sobre todo, para aquellas mujeres que buscan equilibrio en medio del caos. Su libro ha sido faro en momentos de confusión, consuelo en tiempos de pérdida, y recordatorio silencioso de que lo más importante no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos enfrentarlo. En cada página, Sharon Lebel le da voz al estoicismo como una herramienta de transformación personal, una invitación a cultivar la serenidad, el coraje, la responsabilidad y la gratitud. No desde la rigidez, sino desde la conciencia y la ternura. Gracias a ella, el estoicismo dejó de ser una reliquia filosófica. Se volvió carne. Se volvió cotidiano. Se volvió femenino. Porque sí, el estoicismo también puede tener rostro de mujer. Puede habitar el silencio de una madre exhausta que respira hondo antes de responder con amor. Puede estar en la mente de una emprendedora que sigue adelante pese al miedo. En el corazón de una joven que aprende a poner límites sin dejar de ser compasiva. Como bien afirma Lebel. No podemos elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa elección, la más íntima y poderosa de todas, es lo que transforma la vida en un arte. Y ese arte, como nos recuerda Sharon, está al alcance de cada una de nosotras, aquí y ahora. Voces anónimas, valentía silenciosa. No todas las mujeres que viven con coraje tienen una cuenta verificada. No todas escriben libros, dan conferencias o aparecen en entrevistas. Pero cada día, en rincones silenciosos del mundo, hay mujeres que practican el estoicismo de la forma más pura, no como teoría, sino como elección diaria. Está la enfermera que, tras turnos interminables, sigue tratando a cada paciente con dignidad y serenidad. Que enfrenta el dolor ajeno sin endurecerse, pero tampoco desmoronarse. Está la madre que, sola, sostiene un hogar. Que enseña con firmeza, pero sin resentimiento. Que no se deja arrastrar por el caos, y aún con miedo, actúa desde el amor y la responsabilidad.
Está la joven que es insultada por pensar diferente, que podría devolver el golpe, pero no lo hace. Porque ha aprendido que el verdadero poder no está en vencer al otro, sino en no dejarse vencer por uno mismo. Está la abuela que ha perdido mucho en la vida, pero no su gratitud. Que cada mañana se levanta, respira y elige no quejarse. Porque sabe que no tiene control sobre el pasado, pero sí sobre cómo enfrenta el presente. Ellas no citan a Marco Aurelio ni a Epicteto. Quizás ni siquiera han oído hablar de ellos. Pero viven sus enseñanzas. En el silencio. En lo cotidiano. En esa elección constante de no dejar que el mundo decida por ellas cómo sentirse, cómo reaccionar, cómo vivir. Este es el estoicismo que no se grita, pero se siente. Que no se presume, pero se nota. El estoicismo de las mujeres que resisten sin odio, que aman con sabiduría, que actúan con templanza. Mujeres anónimas y profundamente valientes. Ser estoica es elegir la virtud, incluso cuando nadie está mirando. El estoicismo no es frialdad, ni negación. No es levantar muros para no sentir, ni disfrazar el dolor con sonrisas falsas. Es, más bien, el arte de habitar lo que duele, sin perderse en ello. Es mirar de frente lo inevitable, y aún así elegir la paz. El estoicismo no pide perfección, sino presencia. No exige dureza, sino profundidad. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas como mensajeras del alma, y no como dueñas del timón. Es decir, sí, siento, pero yo decido qué hacer con eso que siento. En un tiempo donde todo es ruido, comparación y presión, algunas mujeres han elegido otra cosa. Han elegido ser coherentes en lugar de populares. Serenas en lugar de reactivas. Íntegras, aun cuando el mundo empuja a fragmentarse. No siguen tendencias. Siguen su brújula interior. Porque han descubierto un secreto sencillo pero transformador. Que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que eliges. Ser una mujer estoica hoy no es un acto de frialdad. Es un acto de amor propio, de claridad interior, de profunda humanidad. Es caminar con los pies firmes en la tierra, pero con el alma en silencio. Es elegir ser, simplemente, presente, consciente, libre. Texto final en pantalla. El estoicismo no es negar lo que eres. Es descubrir quién puedes llegar a ser cuando eliges tu respuesta. Tal vez no te llamas a ti misma, estoica. Tal vez nunca has leído a Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Pero sí, en medio del ruido y la tormenta, has elegido actuar con virtud aunque el miedo te habite. Si has enfrentado el dolor con dignidad y sin perder tu esencia. Si has callado con sabiduría en lugar de responder con ira o desesperación. Entonces, hermana, no importa el nombre que le pongas, ya eres una mujer estoica. Porque el estoicismo no es una etiqueta ni un título. Es una forma de estar en el mundo, un acto de coraje silencioso que muchas practican todos los días, sin reconocimiento ni aplausos. El estoicismo también tiene rostro de mujer. Si esta historia resonó contigo, te invito a que te suscribas. Comparte este video con esa mujer valiente que conoces, que día a día elige la virtud y la fuerza interior. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que elegiste la virtud en vez de la reacción? Tu experiencia puede inspirar a otras.